Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a presentar ahora una película mexicana y les traje ahora esta película. Fíjense que quiero que la observen bien porque pues las nuevas juventudes no identifican bien a los actores de la película, pero esta película que va a estar ubicada en 1951 se va a llamar El Suavecito. El Suavecito es ese clásico hombre que tiende a ser cinturita, a ser el que estafa a las mujeres, les quita el dinero, aunque todo pues es en película, ¿verdad? Estamos hablando de esa trayectoria que va a hacer el cine de Arrabal, ¿sí? Ese cine de Arrabal que lo va a trabajar magistralmente Roberto, el personaje de Suavecito, que va a ser dirigida por el director Fernando Méndez. Y toda la música de la película va a estar basada en las obras de Gustavo César Carrión. Todo el guión, la historia, fue pues gracias a la intervención de Gabriel Ramírez Osante y la producción de Raúl de Anda. Esta película se va a estrenar en el cine Palacio Chino el 3 de agosto de 1951 y pues su género es una producción de drama y comedia donde ya les digo que Víctor Parra lo va a manejar espectacularmente y que va a ser grabado en los estudios Azteca y se va a proyectar por primera vez en el cine Palacio Chino. Cuando nosotros vamos dándonos cuenta cuál es esta trayectoria que tienen las películas de ese siglo de oro, en el que, fíjense en que cómo se va a ir haciendo a través del tiempo, que los actores no crean que eran gente pues improvisada, era gente que se preparaba. En este caso, Víctor Parra, que vamos a platicar después de él, van a ver toda la preparación como actor para que se le pudiera dar un, un papel importante, cómo tiene que hacer papeles secundarios y va a llegar a la película de Suavecito. Hay algo que les quiero comentar. Suavecito tiene dos versiones. Tiene una versión donde se ocupa al personaje de Suavecito para una película y que va a haber otra donde ya se van a centrar en el personaje de Víctor Parra como el Suavecito y va a ser la película del Suavecito ya como película, pero ese mismo personaje estuvo en otra y ahorita lo vamos a platicar. Dicen que en 1951 esta cinta mexicana, que es un emblema del cine mexicano, cine de Arrabal, como les comento, que nos cuenta la historia de Roberto Ramírez, que es un vividor, apodado El Suavecito, interpretado por Víctor Parra, quien a pesar de sus constantes infidelidades con su pareja, mantiene esa relación, porque acuérdense que eso lo hemos visto en psicología, como esa codependencia de personas que le hacen daño a la pareja y sin embargo están. Bueno, todo este tipo de arrabal que les estoy aquí tratando de ambientar, buscando las locaciones para que quede sembrado como eran los arrabales. ¿Sí? Aquí vamos viendo que a pesar de sus constantes infidelidades mantiene una relación de pareja con una trabajadora llamada Lupita, que va a hacer el papel de Aurora Segura. Toda esta trama que va a estar dirigida por Fernando Méndez, como le he estado mencionando, y protagonizada por Víctor Parra, Aurora Segura y María Amelia de la Torre, todo eso desde 1951. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que todos estos personajes que van a ir marcando todo este trabajo, porque es un trabajo donde se tiene que quedar plasmado
cómo era la vida de esas personas, cómo se desarrollaban en esos ambientes y cómo todo este proyecto que se va a dar pues margen a que vayamos pues dándonos una idea, porque ya aquí en los años 2020, pues como que decimos, oye, ¿a poco así era México? Por supuesto, así era México, porque acuérdense que venían de revoluciones, de independencias, de todo eso, y que entonces México quedaba en la pobreza, y que había un sector donde estaba absorbiendo toda esa pobreza, toda esa miseria, todos esos bajos instintos, y que por lo regular siempre hay una persona que marca todo esto. Nosotros aquí vamos a irnos dando cuenta que este argumento que está ambientado en esas vecindades de México que son del quinto patio. ¿Por qué se les llama del quinto patio? Porque en verdad tienen 5 patios. Es una hilera de habitaciones, ¿sí? Que son vecindades y que se van dividiendo por patios. ¿Sí? En la actualidad todavía existen, están en Santa María la Ribera, están en San Cosme, están en San Rafael. Hay muchas vecindades de ese tipo que todavía en la actualidad, aunque ahora pues los han ido modificando como una especie como de departamentos, como de casas de interés social, pero son esas mismas vecindades. En Tepito está todo eso donde una vecindad atraviesa casi, ¿qué le puedo decir? Hagas de cuenta como que fueran 10 casas juntas, así. Entonces, todos estos argumentos que en esta película se están viendo, es una vecindad donde vive el padrote, el vividor, que en este caso es Roberto el Suavecito, interpretado por Víctor Parra. Ahorita vamos a ver quién es Víctor Parra. Con su madre Chole y la joven Lupita, con su padre que pues está paralítico, el señor. Roberto va a regresar de explotar señoras en Acapulco y se ha dedicado a hacer una vida pues imposible a Lupita, como que siempre la está molestando. Acompañado de su amigo, Roberto se la pasa estafando a sus oponentes en los billares, ¿sí? Porque acuérdense que los hemos visto en las películas de Tintán y todo, los negocios se hacían en los billares, las tranzas se hacían en los billares, por eso tenían tan mala fama, un arte que es espectacular. Vamos a hacer un video de billar para que vean que es un juego de reyes y que con el paso del tiempo pues se prostituyó el juego y quedó como que fuera una madriguera de rateros. Pues ahí se desenvolvía Roberto pero trabajaba al mismo tiempo para una organización como Gasteril del Nene. Este y sus 12 secuaces cometen abusos en los salones de baile, estafan a las mujeres, les pegan, que frecuentan, y surge pues ciertas rivalidades entre uno de los choferes que es un taxista, entre el Suavecito, y que aquí se va a ir viendo porque este taxista se va a enamorar de Lupita. Lupita es la que vive con ellos y así va a empezar a convertirse en toda esta situación. Toda esta crítica de Tomás Pérez, que califica al personaje El Suavecito como uno de los más complejos del cine mexicano de la época. También reconoce al director Fernando Méndez, perdón, como uno de los 3 mejores artesanos del cine mexicano del momento, y por sus películas que poseen un ritmo perfecto, con la toma de a cuál calificar y cuál sería el adecuado, porque hacen espectacular toda esta situación. Hay secuencias memorables como el salón de baile, la de los billares, con Federico Pichirilo, Curiel, como la brillantina o la escena del cumpleaños de la madre del cinturita en cuestión. Toda esta referencias, todas estas situaciones que se van a ir mencionando, nos va a llevar a querer contar pues la biografía de el Suavecito, que es él, ¿sí?
El suavecito, que una de sus características es que nadie le gana en el baile. Es un espectacular bailarín donde se bailaba el cha-cha-cha, el mambo, ¿sí? Y que eran ritmos que en la época estaban bien especificados porque marcaban toda la época del cine de oro. Y aquí vamos viendo que este eh, personaje tan espectacular va a tener eh, una proyección en ese cine mexicano, en esa época de oro, que es Víctor Parra, y que va a representar uno de los rostros como duros, pero que él va a ir matizando, y sabe matizar a su antojo. Él puede poner o muy alegre, muy contento, tiene esa característica de poder gesticulizar su rostro, porque él es un actor que estudió. Aquí vamos viendo cómo a través de su filmografía va a ir haciendo todo ese equivalente que le va a llevar a tener 3 Arieles que correspondieran en México a los Óscares, y que va a ser todo un galán de los años 40 y 50. Aquí vamos a ir viendo cómo ese rostro que él va matizando perfectamente en el papel de villano, porque es considerado como de los mejores villanos de esa época, aunque hay unos espectaculares. Un día vamos a hacer un video de puros villanos para que vean la calidad de cine mexicano que se trabajaba. Aquí vamos viendo cómo su nombre verdadero es José Víctor González Parra Reyes, y él va a nacer un 10 de enero de 1920. Ya recordarán cuando hemos hablado de toda aquella euforia de los años 20, cuando acaba la Primera Guerra Mundial y la gente se desata y empiezan a bailar y empiezan la rumba y empieza todo eso que el ser humano necesita, y que, como lo acabamos de ver en la historia de España, les pasó igual. Después de una dictadura de 40 años con esa opresión, ¿qué es lo que pasa? Pues los años felices, el destape, se vuelven locos España. Pues aquí, en los años en que nace Víctor Parra, va a estar pasando eso. Él va a nacer en Tulancingo, Hidalgo, y va a estar eh, pues como un precedente de, de que él va, fíjense en cómo va a ir haciendo. Él va a intervenir en pequeños papeles porque él empieza desde muy chiquito, empieza muy jovencito a empezar a tener pues papelitos así insignificantes, y ya en todo ese transcurso de los 20 hasta los 60, él va a empezar a actuar, a estudiar en la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y va a estudiar la carrera de actuación, de actor, en en los años 1944. Va a empezar a tener pues esa oportunidad de ingresar a las películas, que su primera fue La sombra de Chucho el Roto, donde va a trabajar con Tito Junco y Katy Jurado. Aquí nos vamos a ir empezando a dar cuenta con qué personalidades él va a trabajar. Fíjense, ya desde Tito Junco, Katy Jurado, más adelante esa película como que fue un fracaso, pero le dio la oportunidad de que lo conocieran. Y aquí va a empezar todo ese proceso donde va a intervenir ya en 1946 en la película Campeón sin Corona. Y aquí váyanse fijando de una cosa. A partir de este momento él va a empezar a trabajar con una de las principales actores, ¿sí? Del cine mexicano, como es David Silva. Va a hacer una serie de películas tanto con Fernando Soler, con toda la dinastía Soler, como con Sara García. Y aquí vamos viendo que ya en el 48 va a intervenir en la película El muchacho alegre, al lado de Luis Aguilar. Todo esto va a darle oportunidad de que él siga su trayectoria, su trabajo, ¿sí? Y va a intervenir en Juan Charrasqueado. Esto va a ser en 1948, al lado de Pedro Armendáriz y Miroslava.
ya vamos empezando a darnos cuenta cómo se va a ir haciendo todo ese transitar con primeras figuras, en la que en 1948 va a ser una película que realmente yo se la recomiendo. Vamos a hacer un video de ella porque creo que todavía no lo hemos hecho, que se llama Esquina Baja, donde él va a intervenir al lado nuevamente de David Silva y Roberto Ramírez. Va a salir en 1949 ya ese personaje que es el Suavecito, que les había yo comentado, que es por primera vez donde sale ese personaje en la película Ángeles del Arrabal. Este Ángeles del Arrabal, donde va a ser pues ese bailarín explotador de mujeres y que le va a dar la oportunidad de ganar su segundo Ariel en su carrera. En 1951, el Suavecito nuevamente va a interpretar este personaje, el Suavecito, pero ya como un personaje central, que es lo que habíamos dicho, y que le va a ir dando pues toda esa oportunidad de poder lograr esos premios. A partir de 1954 va a ser los Fernández de Peralvillo. Toda esta al lado de Sara García, Andrés Soler y David Silva, que le va a hacer que junte todos esos 3 Arieles que él ganó. Aquí vamos viendo cómo va a empezar a hacer como un cambio en su forma de trabajar en la película, donde él va a ser un joven pero noble, bueno, que al lado del gran actor que se fue a Estados Unidos, que es Ricardo Montalbán. ¿Se acuerdan de la serie El avión, de la Isla de la Fantasía? Pues con él. Ya en 1955 va a hacer Espaldas Mojadas, al lado nuevamente de David Silva. Y aquí se va a marcar mucho pues todas las condiciones de los mexicanos cuando se iban de mojados. Y todo esto se va a hacer. Ya en 1968 él se va a retirar. Él se va a retirar a los 48 años y se va a dedicar a la vida política y va a estar en el sindicato de actores, ¿sí? Donde va a tener ese contacto con Pedro Infante, con Jorge Negrete, y en 1970 va a ser director de la Cámara de Cinematografía, que va a dilatar desde 1972 hasta 1978, y que su esposa se llama Leticia, con la que él vivió toda la vida y va a engendrar 4 hijos. Fíjense, cuando vamos viendo toda esta situación, no nos queda más que maravillarnos, fíjense, maravillarnos de vivir en México, de tener esa gran oportunidad de poder ver este cine mexicano, como siempre les digo, y nunca me voy a cansar de comentarles, que es espectacular la forma de trabajar en el cine mexicano. Tengan ese hábito, enséñenselo a sus nietos, a sus hijos, platíquenlo, porque es un material que habla de todo México. Cuando hagamos la historia de México, vamos a hablar, pero si queremos un material didáctico, está en las películas mexicanas, en las películas del cine de oro. Pues miren, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero motivarlos para que vean, no lo vean tanto como una película, sino véanlo como una oportunidad de que ustedes pueden conocer el México de antes, cómo era su música, cómo era su ropa, cómo eran las casas, cómo era la psicología de todas esas personas. Pues los dejo con esta imagen y pues espero que podamos tener la oportunidad de seguir hablando de todo este cine mexicano, porque así como es Víctor Parra, sí, fueron todos los actores que estuvieron en ese cine mexicano. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima película. Hasta luego.